Bien, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo curso, a una nueva semana del curso de historia, perdón. En esta semana, que vendría a ser la número 16, lo que vamos a estudiar va a ser el proceso de la historia del Perú, que va a ir desde el tercer militarismo, que va a ser el gobierno, la forma de gobierno que se va a formar después del colapso del oncenio de Leguía, hasta el primer gobierno de Belaúnde. Pues bien, en esta época de la historia del Perú vamos a ir viendo cómo se va a ir configurando varias de las características sociales, culturales y políticas que va a tener nuestro país. Vamos a ir viendo cómo se produce este proceso o el inicio de este proceso de migración masiva desde el interior del país. Vamos a ir viendo cómo varios grupos sociales, campesinos sobre todo, en algunos casos también obreros, empiezan a reclamar una mayor aparatura para precisamente tener mayor participación política, cosa que ya habían tenido cierta apertura durante el gobierno de Leguía. Vamos a ver el accionar durante todo este periodo de un partido político importante que va a lograr aglomerar grandes masas bajo su proyecto político, que va a ser el Partido Aprista. Y vamos a ser testigos también de un viraje del APRA, este aprismo inicial, revolucionario, antiimperialista, que propone una serie de cambios puntuales para la modernización del país, pues va a terminar virando, sobre todo durante el gobierno de la convivencia. De hecho, así se le va a conocer al segundo gobierno de Prado Ugarteche. ¿Por qué? Porque este aprismo antiimperialista, revolucionario, va a sorprender a muchos de sus correligionarios cuando termina aliándose y pactando precisamente con lo más rancio de la oligarquía, que era precisamente los intereses que representaba Prado Ugarteche. Pues bien, vamos a ver precisamente cómo se van a ir eh, desarrollando estos procesos dentro de la historia de nuestro país. Pues bien, empecemos entonces. Como ustedes sabrán, el crack del 29, lo hemos visto en la clase pasada también, el crack del 29 supuso una ruptura económica a nivel mundial, un quiebre económico en todo el mundo. El colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York arrastra consigo a bolsas de valores a nivel mundial, incluida precisamente la Bolsa de Lima. La Bolsa de Valores de Lima era la Bolsa del Perú, y con todo lo que esto significa, es decir, todo este complejo entramado financiero bursátil que se había creado y del cual dependía precisamente la economía peruana, producto de la alta dependencia de nuestro país de el dinero norteamericano, pues provoca que el leguismo caiga. Esto va a ocasionar que se produzca una serie de problemas económicos que van a derivar en problemas sociales y políticos que ya existían, pero que precisamente la quiebra del sistema económico hace que se vuelvan mucho más latentes, mucho más patentes, ya que es, así como en el mundo, aquí en el Perú también, cierran bancos, cierran fábricas, una gran cantidad de desempleo. El leguismo, entonces, el oncenio de Leguía colapsa en el año de 1930 y nuevamente vamos a entrar a un periodo de golpes de Estado y levantamientos militares. Esto va a ser el responsable de que surjan nuevamente los militares en el poder, que va a ser el llamado tercer militarismo. El tercer militarismo va a ir entre el año 1930 y 1939 y va a estar caracterizado por dos gobiernos. El gobierno de Sánchez Cerro y luego el segundo gobierno de Óscar R. Benavides, que va a ser precisamente llamado para poder completar el gobierno que Sánchez Cerro dejaba vacante. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro va a ser asesinado en el año de 1933. Bien, ¿cuáles van a ser entonces las características de este tercer militarismo? Pues básicamente van a ser una seguidilla de gobiernos militares autoritarios con claras influencias del fascismo. Es importante recordar que en esta época el fascismo, sobre todo el fascismo italiano, va a causar un gran impacto sobre el mundo en general. Y en el caso de Latinoamérica vamos a tener también varios seguidores muy interesados en leer precisamente varios postulados políticos del fascismo. Recuerden que en esa época el fascismo se presentaba como una tercera vía frente al colapso del sistema liberal
y frente al temor que provocaba el comunismo. Evidentemente, en esa época, es decir, en los años 30, todavía no se conocían todas las barbaries que el fascismo había ocasionado en Europa, es decir, no era de público conocimiento la matanza y persecución de judíos, por ejemplo, no era de público conocimiento la matanza y persecución de gitanos, homosexuales, o la forma en la que se trataba todo tipo de disidencia dentro de estos países en donde el fascismo había logrado implementarse. Por eso es que ante los primeros informes de grandes avances de países fascistas en varios países, incluido el Perú, vamos a tener también una experiencia fascista. Vamos a tener partidos políticos fascistas que van a tratar de emular precisamente todos sus ritos, van a tratar de emular sus saludos, la forma en que se organizan, la forma en que se relacionan socialmente, y lo vamos a tener sobre todo en un partido político. No sé si han escuchado hablar del partido político Unión Revolucionaria, que era un partido político fundado precisamente por Sánchez Cerro, de clara influencia fascista, que iba a tener una vida política muy activa en los años 30, pero que luego de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente va a ir desapareciendo. Ahora, ¿por qué después de la Segunda Guerra Mundial desaparece? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se pone en evidencia todas las atrocidades que el fascismo cometió, tanto en Alemania y las zonas en donde se expande, como en Italia y las zonas donde se expande, y sus países periféricos. Bien, durante esta época del tercer militarismo va a haber una abierta persecución en contra de los partidos políticos de tendencia izquierdista. En esa época, el APRA tenía una clara tendencia hacia la izquierda política, ya que hablaba, entre otras cosas, de la necesidad de una reforma agraria, hablaba de la necesidad de cortar con los vínculos económicos extranjeros para desarrollar precisamente una industria nacional y un proceso de industrialización y modernización autónomo. Todos estos principios apristas van a ser abiertamente perseguidos por los gobiernos de turno, sobre todo durante el gobierno de Sánchez Cerro. Además de que en las elecciones de 1930 va a haber un problema ahí ante la negativa del APRA a reconocer la victoria de Unión Revolucionaria. De la misma manera que se persigue al APRA, se va a perseguir evidentemente al Partido Comunista Peruano también, ya que proponían precisamente una revolución armada. El Partido Comunista Peruano y el aprismo van a entrar entonces en la clandestinidad, van a ser ilegales, y durante todo este periodo del tercer militarismo, a pesar de que hay ciertos acercamientos durante el gobierno de Benavides, van a estar proscritos y sus principales líderes van a ser perseguidos. ¿Por qué? Básicamente, como ya les decía, el APRA y el Partido Comunista Peruano hablaban precisamente de cortar con vínculos económicos del extranjero, desarrollar un proceso revolucionario. Si bien es cierto, el Partido Comunista Peruano hablaba de un proceso revolucionario liderado por campesinos y obreros, y el APRA tenía como principal control revolucionario las clases medias, ambos discursos evidentemente afectaban e iban en contra de los intereses oligárquicos. Recordarán ustedes que la oligarquía había sufrido mucho durante el gobierno de Leguía. A pesar de que el gobierno de Leguía era un gobierno antioligárquico, todavía la oligarquía seguía siendo la oligarquía y tenía el poder y el control de las principales actividades económicas de nuestro país. Precisamente el APRA y el Partido Comunista Peruano critican esta forma de organización social, política y económica que se había configurado desde inicios del siglo XX. Precisamente estos gobiernos militares van a servir como una defensa de los intereses oligárquicos. Muchos de estos militares van a tener un gran apoyo y una gran influencia de la oligarquía. Como podemos observar, por ejemplo, durante el golpe de Estado que le hace Benavides a Billinghurst, los militares se comportaron a partir de aquí, durante buena parte del siglo XX, como defensores de los intereses oligárquicos. Y precisamente como el APRA y el Partido Comunista Peruano criticaban abiertamente la oligarquía, y los militares precisamente gobernaban en clara coordinación con la oligarquía, pues estos dos partidos políticos, que eran los partidos políticos de masas, pues quedan siendo proscritos y perseguidos. Incluso Aya de la Torre va a pasar una temporada en la cárcel. Pues bien,
Durante este periodo vamos a tener la creación de una nueva constitución, que va a ser la constitución de 1933. La constitución del 33 va a reemplazar a la constitución de 1920, que había sido creada precisamente por Leguía durante el oncenio. Y vamos a tener la creación de un nuevo código civil, que va a ser el Código Civil de 1936. Estas van a ser las principales medidas políticas que se van a dar durante el periodo del tercer militarismo. En el plano económico, estamos sufriendo precisamente la depresión mundial del capitalismo y vamos a tener una lenta recuperación. Al igual que en Estados Unidos van a tener la aplicación de una serie de medidas de tipo keynesianas para poder controlar precisamente un poco más desde el Estado el proceso económico, ya que, como ustedes verán, la falta de regulación había provocado la aparición de una burbuja y que la regulación abrupta de esta burbuja hizo precisamente que estalle la economía mundial. Aquí también en el Perú se van a crear instituciones similares que van a precisamente tratar de tener cierto control sobre el proceso bursátil, creación de bancos centrales y este tipo de reformas de banco central, por ejemplo, que van a tratar de darle una mayor estabilidad a la economía luego de esta debacle. Estamos hablando precisamente de un incremento entonces de la intervención estatal en la economía. Bien, en el plano internacional vamos a tener un amago de guerra con Colombia. No va a llegar a ser una guerra abierta, entre otras cosas porque matan al presidente, matan a Sánchez Cerro, pero va a ser un incidente que va a asumir Sánchez Cerro, porque el incidente venía ya desde atrás, desde la época de Leguía. Cuando Leguía cede el famoso trapecio amazónico, iba a haber todo un problema en la Amazonía peruana por el poblado de Leticia y precisamente los intereses en la selva peruana van a verse afectados con la entrega de este trapecio amazónico al país de Colombia. Precisamente en el año de 1933 vamos a tener un amago de guerra, una serie de escaramuzas fronterizas que estuvo a punto de llevar a una guerra abierta en toda la frontera con Colombia. Sin embargo, la sangre no llegó al río y no se llega a movilizar la totalidad del ejército. Y pues la situación con Colombia se resuelve de forma pacífica. Bien, ¿cuál va a ser entonces el primer presidente de este tercer militarismo? Pues va a ser Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el gobierno de Leguía colapsa, vamos a tener la aparición precisamente de varios golpistas. Vamos a tener varios intentos, de golpes de Estado. El que va a lograr hacerse con el poder de forma efectiva, es decir, el levantamiento más importante, más organizado y que logra capturar el poder político, es el movimiento liderado por Sánchez Cerro, que va a venir desde Arequipa. En Arequipa, Sánchez Cerro se subleva, es el movimiento más organizado y logra precisamente derrocar al gobierno de Leguía. En agosto de 1930, entonces, Sánchez Cerro se hace con el poder. Va a capturar a varios seguidores leguistas, incluso al mismo Leguía, y vamos a experimentar un proceso en el cual el Estado peruano va a ir enjuiciando precisamente a Leguía y sus seguidores. Leguía va a terminar muriendo en la cárcel. Sin embargo, este golpe de Estado de Sánchez Cerro no va a ser visto como legítimo por otros militares, por otros políticos, y por eso es que estos primeros meses del gobierno de Sánchez Cerro va a ser claramente inestable, porque también vamos a tener una serie de levantamientos en su contra. Por eso es que Sánchez Cerro, en febrero de 1931, va a dejar el poder. Y el que va a asumir el gobierno va a ser una junta de gobierno transitoria que va a ser liderada por David Samamés Ocampo. Precisamente, esta junta de gobierno, liderada por Samamés Ocampo, va a realizar una serie de medidas para convocar a las elecciones en el año de 1931. De esta manera, entonces, se crea, entre otras cosas, el Jurado Nacional de Elecciones, creado precisamente durante esta breve junta de gobierno liderada por David Samamés Ocampo.
¿Saben qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Es esa institución que se encarga precisamente de organizar el proceso electoral. El Jurado Nacional de Elecciones es un ente totalmente autónomo que se encarga de nombrar, entre otras cosas, al victorioso dentro de una contienda electoral. Pues bien, con la creación del Jurado Nacional de Elecciones y con el llamado a participar, vamos a tener aquí a dos candidatos que se van a perfilar como los futuros presidentes del Perú. Por un lado, se va a presentar Víctor Raúl Haya de la Torre con el Partido Aprista Peruano, y por otro lado se va a presentar Luis Miguel Sánchez Cerro, el cual había creado su propio partido político de clara tendencia fascista luego de sus viajes por Europa, sobre todo a Italia. Sánchez Cerro crea el partido Unión Revolucionaria. El partido político Unión Revolucionaria va a tener un discurso claramente nacionalista, claramente conservador. El discurso de Unión Revolucionaria va a primar la clásica enunciación fascista, patria, Dios, familia, por ejemplo, que va a ser una consigna que va a tener precisamente Sánchez Cerro dentro de su contienda electoral. Sánchez Cerro va a precisamente promover un gobierno evidentemente de estabilidad, un gobierno va a hablar precisamente de traer orden, de favorecer precisamente las formas y valores tradicionales. Va a criticar abiertamente la postura aprista de procesos revolucionarios, va a criticar abiertamente este discurso abiertamente rebelde que tenía el APRA. Por su parte, el APRA va a seguir con el discurso de revolución, de la gran revolución aprista, va a hablar de la necesidad de una reforma agraria, va a hablar precisamente de la necesidad de una industrialización y modernización autónoma del país, y precisamente estos dos discursos se van a enfrentar en las elecciones del año de 1931, que fueron convocadas precisamente por el Jurado Nacional de Elecciones, que era esta institución que se crea. A partir de aquí, el Jurado Nacional de Elecciones en adelante es el encargado hasta el día de hoy de convocar estas elecciones. Son las primeras elecciones en donde vamos a experimentar una participación activa de las masas. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, durante los primeros años del siglo XX, lo que teníamos era un gobierno controlado por la oligarquía y una serie de procesos electorales en donde básicamente la oligarquía era la que dictaba el candidato ganador y demás. Y durante el proceso de Leguía vamos a vivir pues, en una dictadura en donde Leguía tenía el control de las principales instituciones. Sin embargo, aquí en 1930 ya vamos a tener una mayor cantidad de personas letradas, una mayor cantidad de personas que pueden participar en las elecciones, y precisamente aquí sí vamos a tener ya una participación un poco más masiva del proceso electoral. Ambos discursos, tanto la Unión Revolucionaria como el aprismo, evidentemente tenían rasgos populistas también. Por eso es que llegaban a las grandes masas. Pues bien, el proceso electoral se va a desarrollar en el año de 1930 y el que termina imponiéndose como presidente va a ser Sánchez Cerro. Aquí, desde aquí ya van a empezar los problemas. ¿Por qué? Los historiadores en la actualidad han llegado a la conclusión de que no hubo ningún tipo de fraude o amago de fraude, no hubo ninguna irregularidad dentro del proceso, que el Jurado Nacional de Elecciones hizo correctamente su trabajo. Sin embargo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones nombra a Sánchez Cerro como presidente y como vencedor de las elecciones de 1931, los apristas anuncian que no van a reconocer la victoria de Sánchez Cerro. Es más, los apristas denuncian que ha habido fraude, que ha habido un proceso irregular, y de esta manera entonces el APRA y los diputados apristas que habían logrado entrar en el Congreso no reconocen a Sánchez Cerro como presidente. Además de que nombran a Haya de la Torre como presidente moral del Perú. Ya desde aquí vamos a tener un enfrentamiento muy fuerte entre los seguidores de Sánchez Cerro y los apristas, que a pesar de su derrota se habían negado a reconocerla, aduciendo que había fraude. Por eso es que el gobierno de Sánchez Cerro va a estar marcado por un férreo enfrentamiento con el APRA. Pues bien,
Sánchez Cerro entonces va a llegar al poder en el año de 1931 y de esta manera logra ser nombrado presidente. Va a tener un gran apoyo de los sectores conservadores, sobre todo de la oligarquía, la iglesia y los militares. Bien, durante su gobierno vamos a tener una serie de levantamientos y enfrentamientos en contra de los apristas. La radicalización del discurso aprista va a hacer que el gobierno, el Congreso, le dé todas las facultades a Sánchez Cerro para que éste pueda tomar algún tipo de medida. Evidentemente, el APRA todavía seguía siendo minoría en el Congreso y por eso es que se logra implementar la famosa ley de emergencia. La ley de emergencia, en la práctica, lo que hacía era darle el control total del poder político a Sánchez Cerro. La mayoría congresal era evidentemente favorable a la oligarquía y estaba en clara alianza con los militares y con Sánchez Cerro. Cuando se promulga la ley de emergencia, aduciendo precisamente que el Estado estaba en peligro por la amenaza del aprismo revolucionario y la amenaza del comunismo bolchevique y demás, prácticamente lo que hace el Congreso es darle todas las facultades a Sánchez Cerro para que pueda iniciar un proceso de persecución política. La promulgación de la ley de emergencia va a estipular la suspensión de reuniones, clausura de publicaciones, va a permitir al gobierno apresar personas sin ningún tipo de trámite legal, y esto va a ocasionar que los diputados apristas que habían llegado al Congreso sean abiertamente perseguidos. De esta manera, entonces, los diputados apristas van a terminar, muchos de ellos en el exilio, y miles de apristas van a ser perseguidos precisamente por el gobierno de Sánchez Cerro. Se recortan las libertades individuales con la ley de emergencia. Pues bien, el aprismo no se va a quedar, evidentemente, con los brazos cruzados. Vamos a tener también reacciones del APRA en contra del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Qué es lo que va a suceder? Tienen que hacer una distinción cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de la Marina o el Ejército en la FAP, hay que hacer una distinción entre lo que es la tropa y lo que es la oficialidad. ¿Por qué les digo? Porque precisamente durante el gobierno de Sánchez Cerro, el aprismo va a apelar a la marinería aprista. ¿A qué nos referimos? Al personal de tropa que era partidaria del partido político aprista. Precisamente este personal de tropa, es decir, los marineros del servicio militar de menor rango o en algunos casos algunos suboficiales de menor rango, van a iniciar un levantamiento en el Callao en contra del gobierno de Sánchez Cerro. La rebelión de la marinería aprista del Callao, así se conoce a este evento. Rápidamente Sánchez Cerro va a reaccionar frente a este intento de golpe de Estado y precisamente va a lograr derrotarlos. Se va a acusar precisamente al APRA, evidentemente, de estar detrás de todo esto, y también se va a acusar a los estudiantes y profesores de San Marcos de haber asusado precisamente este levantamiento en contra de Sánchez Cerro. Debido a esta acusación, la Universidad de San Marcos va a estar cerrada. Por eso se habla de una recesión de la Universidad de San Marcos. O sea, va a estar cerrada durante un tiempo, producto de estas acusaciones que el gobierno de Sánchez Cerro va a hacer en contra de los estudiantes y profesores de San Marcos. Estamos hablando de que la universidad se cierra entre el año 1931 y el año 1935. Durante este periodo, entonces, no va a haber clases en San Marcos. Se los va a acusar de ser promotores del comunismo internacional y por eso es que se va a cerrar. También se le va a acusar de tener apristas en sus aulas y demás. Pues bien, estos incidentes no van a culminar aquí. Vamos a tener varios levantamientos en todo el Perú en contra del gobierno de Sánchez Cerro. La mayoría de ellos promovidos precisamente por apristas. Por eso es que el año de 1932 se lo va a conocer como el año de la barbarie, en donde el Perú estuvo a punto de entrar en un proceso de guerra civil. ¿Entre quiénes? Entre precisamente Sánchez Cerro y sus partidarios
Y por el otro bando vamos a tener a Víctor Raúl Haya de la Torre con el APRA. El Perú estuvo precisamente a punto de entrar en un conflicto armado porque vamos a tener levantamientos en Huaraz, en Cajamarca, pero el levantamiento más grande que vamos a tener en el año de 1932 en contra del gobierno de Sánchez Cerro va a ser el levantamiento de Trujillo. ¿Qué es lo que sucede? En Trujillo, los apristas van a capturar el cuartel O'Donovan, que era el cuartel que controlaba precisamente, que controlaba la población dentro de esta ciudad. Al capturar el cuartel O'Donovan se va a lograr apresar a los oficiales y algunos soldados y se va a lograr precisamente obtener una gran cantidad de armamento. Se va a declarar a Trujillo una ciudad libre y precisamente al hermano de Víctor Raúl Haya de la Torre lo van a poner como líder del movimiento. A este punto, ¿dónde estaba Haya de la Torre? Había sido apresado y capturado por Sánchez Cerro. En el año con la ley de emergencia, el gobierno precisamente captura a Sánchez Cerro y lo recluye, en donde me parece que en el Frontón, ahí lo recluyen a Sánchez Cerro. Perdón, a Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero pues bien, en Trujillo entonces vamos a tener un levantamiento liderado por los apristas y va a ser el hermano de Haya el que va a ser colocado como líder del movimiento. Debido a la magnitud de este levantamiento, Sánchez Cerro va a ordenar que se movilice tanto la Marina como el Ejército del Perú y ahí se van a utilizar por primera vez en nuestro país aviones para derrotar precisamente a los apristas levantados en Trujillo. La lucha va a ser encarnizada, calle por calle. Trujillo va a ser bombardeada por aire, mar y tierra para lograr recapturar la ciudad y así tratar de derrotar a los apristas que se habían levantado en armas. Al final, las tropas de Sánchez Cerro logran capturar la ciudad de Trujillo. Luego de entrar las tropas de Sánchez Cerro en Trujillo, se va a capturar a una gran cantidad de apristas y no va a haber ningún tipo de juicio sumario en contra de los apristas. Básicamente los van a agarrar y los van a condenar a la muerte. Por eso es que se va a producir uno de los eventos más trágicos del año de la barbarie, que va a ser el año de 1932, que va a ser la gran masacre de Chanchán. Si ustedes han ido a Trujillo o sus padres son de Trujillo, cerca de la ciudad de Trujillo está precisamente la ciudadela de Chanchán, que es un sitio arqueológico muy importante en el norte de nuestro país. Pues bien, miles de apristas van a ser capturados y llevados precisamente a este lugar. Y ahí, sin ningún tipo de juicio, como les había dicho, sin ningún tipo de sentencia, van a ser fusilados. Los apristas hablan que hubo un aproximado de 5.000 muertos dentro de este proceso de fusilamientos y masacres que van a tener, que van a ocasionar las tropas de Sánchez Cerro una vez que logran capturar la ciudad de Trujillo. El año de 1932 entonces va a estar plagado de mucha violencia, por eso es que se le va a denominar, o bueno, en esa época se le va a denominar como el año de la barbarie. Sánchez Cerro también va a sufrir un primer intento de asesinato, el cual va a lograr sortear, él va a lograr sobrevivir. Pues bien, en el plano económico, lo que vamos a tener va a ser la llegada de la misión Kemmerer en el año de 1931. ¿Qué es la misión Kemmerer? Luego de este desastre que se había producido, producto de la debacle económica del crack del 29, se necesitaba precisamente reformar las instituciones económicas de nuestro país. Para que vean más o menos cómo afectó el crack del 29 en nuestro país, nuestras importaciones se reducen drásticamente. El cobre se reduce un 69%, la lana se reduce un 50%, el algodón un 42%, el azúcar un 22%. Es decir, nuestras principales exportaciones banderas, que como ustedes recordarán, era lo principal que exportaba el Perú durante la época de la oligarquía, se habían contraído radicalmente. Además de que habían varios bancos en quiebra, como el Banco de Perú y Londres,
además de la reducción de las inversiones, y todavía seguíamos fuertemente endeudados. Por eso es que va a venir precisamente la misión Kemmerer en el año de 1931. Va a venir con una serie de indicaciones para la regulación y reformas bancarias, sobre todo también para reformar la política monetaria de aduanas e impuestos. Se va a crear la Superintendencia de Bancas y Seguros, por ejemplo, y se va a reformar el Banco Central de Reserva, producto de esta misión Kemmerer, lo cual va a tratar de darle cierta estabilidad económica al Perú, luego precisamente del colapso del crack del 29. Pues bien, durante el gobierno de Sánchez Cerro, se había formado también una asamblea constituyente en el año de 1931. Esta asamblea constituyente del 31 lo que planteaba era realizar una nueva constitución, que va a ser una constitución promulgada en el año de 1933. En esta constitución de 1933, ¿por qué se le conoce como constitución del 33? Porque va a ser promulgada ese año. Va a tener como principales innovaciones y cambios frente a la Constitución de 1920 las siguientes. Primero, el voto va a ser obligatorio y secreto para todos los ciudadanos letrados. Se mantenía esta condición de ser ciudadano letrado para participar en las elecciones. Y el voto para las mujeres se iba a desarrollar en caso de las elecciones municipales. Como ustedes sabrán, esto del voto femenino va a ser aprobado mucho después para las elecciones generales. Además de que era un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque en esta época no había elecciones municipales. Es decir, dentro de la Constitución se decía que si en algún momento había una reforma política en donde se producían elecciones municipales, ahí recién las mujeres iban a poder votar. En esta Constitución, pues básicamente las mujeres seguían sin poder ejercer su derecho a la elección de sus representantes. De la misma manera, dentro de la Constitución de 1933, se elimina la figura del vicepresidente, además de que se prohíbe la reelección presidencial y nuevamente aparece la libertad de cultos, ya como una garantía dentro de la Constitución. Si bien es cierto, había habido una serie de reformas en el Código Civil y Jurídico en donde se hablaba de libertad de cultos a finales de la década del 10 en el Perú. Ahora aparecía esta libertad de cultos ya dentro de la Constitución. Se prohibió el voto de militares para las elecciones generales. Se prohibió el voto para los miembros de la iglesia, para los analfabetos, para las mujeres, como les había mencionado. Las mujeres todavía no participaban en las elecciones generales, solo podían participar en caso de que sean elecciones municipales. Y se impone como criterio para la mayoría de edad los 21 años, es decir, todo varón mayor de 21 años que supiera leer y escribir, que no era militar y que no era parte de la iglesia, podía participar dentro de las elecciones. Y aquí vamos a encontrar también una importante aclaración que va a impedir que partidos políticos puedan participar dentro del proceso electoral. ¿Cuál va a ser este artículo? Pues va a ser el siguiente. Dentro de la Constitución de 1933, se va a señalar que el Estado peruano no reconocía la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional. Les pregunto a ustedes, con este artículo dentro de la Constitución, en donde se señala que el Estado peruano no reconocía la existencia legal de partidos creados o de filiación internacional, ¿qué partidos veían imposibilitados su participación política en el futuro dentro de este Perú, dentro del Perú? Por un lado el APRA, pero va a haber otro, aparte del APRA. No sé si ustedes recordarán, el APRA, que había sido fundado en México por Haya de la Torre, es más, Haya de la Torre tenía la pretensión de que el APRA se convierta en un movimiento internacional, por lo menos sudamericano. Por eso es que lo funda en México y tenía la intención de crear precisamente células de partido aprista en diferentes partes de América Latina.
Y precisamente al ser creado en México y al tener una clara organización internacional, pues el APRA era imposibilitado de participar como APRA en las elecciones peruanas debido a la Constitución de 1933. El otro va a ser el partido de Mariátegui, que va a ser el Partido Comunista del Perú. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista del Perú estaba afiliado precisamente al Internacional Comunista, que era, una institución que se encargaba precisamente de coordinar la acción del el comunismo proletario a nivel internacional, que luego ya va a ir desapareciendo, pero en esa época el movimiento comunista estaba precisamente en alza, sobre todo si recordamos que estamos viendo la ascensión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas bajo el liderazgo de Stalin. Pues bien, en primer lugar el APRA, en menor medida el Partido Comunista, pero ambos partidos van a ser imposibilitados de participar en las elecciones debido a la Constitución de 1933 que señalaba precisamente que el Perú no reconocía la existencia legal de estos partidos. Pues bien, esta va a ser entonces la Constitución del año de 1933. Ahora sí, volvamos al incidente de Leticia. ¿Qué es lo que pasa en Leticia con Colombia? Verán, cuando Leguía estaba en el poder, Leguía había precisamente cedido el famoso trapecio masónico a los colombianos. Cuando estaba en la universidad, una vez llegó un historiador colombiano que estaba haciendo un doctorado en la Sorbona de París, me parece. Y este historiador colombiano nos comentaba de manera muy suelta que en realidad Colombia no tenía ninguna forma legal de defender que el trapecio masónico le haya pertenecido o que en algún momento haya tenido el control de este territorio. Como él mismo lo comentaba, Colombia simplemente trató de poder acceder precisamente al trapecio masónico y el gobierno de Leguía no tuvo mejor idea que cederle todo este territorio. De esta manera, entonces, todo este territorio de la Amazonía peruana, que se conoce como el trapecio amazónico, va a terminar bajo el control colombiano. Pero va a haber una fuerte oposición de las ciudades peruanas de la Amazonía, sobre todo de la zona norte de la Amazonía peruana, que van a verse precisamente cortadas sus intereses económicos porque ahora este territorio le pertenecía a Colombia. Y dentro de este trapecio amazónico va a haber un pueblito que se va a conocer como Leticia, que va a ser el detonante de este incidente, por eso que se le conoce como incidente de Leticia. Cuando Sánchez Cerro llega al poder y en un primer momento le consultan a Sánchez Cerro sobre el problema del trapecio amazónico, Sánchez Cerro dice que él no tiene ninguna intención de revisar los tratados internacionales que ha firmado su predecesor. Por eso es que en un primer momento no tiene intención de reclamar o recuperar el trapecio amazónico. Sin embargo, conforme se van presentando las cosas, conforme la inestabilidad política va creciendo, evidentemente no hay nada mejor para un dictador y para un gobierno que unir a todos los miembros de su país detrás de una causa y de un enemigo externo. Y precisamente en este momento se produce el incidente de Leticia. ¿Qué es el incidente de Leticia? En el año de 1932. Habitantes de Loreto, en coordinación con los habitantes de Leticia, que estaban bajo territorio colombiano, deciden ingresar al trapecio amazónico, capturar precisamente Leticia, expulsar a las autoridades colombianas y precisamente reclamar a Leticia como peruana y todo el trapecio amazónico como peruano. Perdón. De esta manera, entonces, Colombia, evidentemente, va a reclamarle al Perú esta intromisión, esta acción de los habitantes de la Amazonía. Se van a producir una serie de escaramuzas que van a estar concentradas precisamente en ese territorio del trapecio amazónico y básicamente el incidente de Leticia va a ser una iniciativa regional. Sin embargo, cuando esta noticia se hace pública a nivel nacional, la prensa y la gente del común se va a motivar mucho y se va a conmover también por el accionar de los mismos habitantes de Leticia que querían seguir siendo peruanos. Y por eso es que va a haber manifestaciones también en favor de recuperar Leticia. Recuperemos Leticia, Leticia es demás. Esto
va a ser el detonante para que Sánchez Cerro empiece a movilizar sus tropas y ya para el año de 1933 todo estaba listo para ir a una guerra abierta en contra de Colombia. De no ser porque en abril del 33 Sánchez Cerro es asesinado, produciéndose el segundo magnicidio dentro de la historia de nuestro país. ¿Qué sucede? Sánchez Cerro estaba dando una revista militar a las tropas que se iban a ir precisamente a luchar contra Colombia. ¿En dónde? En el hipódromo de Santa Beatriz. ¿Alguno de ustedes sabe dónde o sabe qué es actualmente el antiguo hipódromo de Santa Beatriz? ¿Alguno de ustedes sabe dónde quedaba? El Campo de Marte, exacto, compañera Dana, el Campo de Marte. No sé si ustedes han ido al Campo de Marte, es un parque grande en donde la gente hace ejercicio, a veces van a bailar, a veces a veces hay ferias y demás. Es este gran parquezote que está de la Plaza Bolognesi, si siguen caminando al inicio de la avenida, pero claro, Salaberry, paralela a Arenales y paralela también a la Arequipa, pues bien, ya. Ahí está el Campo de Marte. Ahí se encontraba precisamente Sánchez Cerro dando precisamente una revista a la tropa en un desfile militar. Eran las tropas que se iban a ir a luchar contra Colombia. Y cuando Sánchez Cerro está saliendo precisamente de ese desfile militar en un carro descapotable, algunos señalan que era un militante aprista, logra burlar la guardia de seguridad, darle una serie de disparos y al final Sánchez Cerro termina herido de muerte. Es tratado de llevar al hospital, no lo logra, o sea, no logra llegar a un hospital cercano, se demora mucho y para la tarde-noche ya anuncian su fallecimiento. De esta manera, entonces, se va a producir un vacío de poder y, sobre todo, una gran contrariedad. ¿Por qué? Porque la Constitución del año de 1933 señalaba que no había vicepresidente. Por lo tanto, se empieza a debatir sobre la cuestión de quién iba a continuar el gobierno de Sánchez Cerro. De esta manera, entonces, el Congreso, que evidentemente estaba controlado por la oligarquía, de forma totalmente inconstitucional, llaman a su antiguo aliado y defensor. ¿Quién era? Óscar R. Benavides. Benavides, luego de su breve paso como presidente, producto de el golpe de Estado que le había hecho Billinghurst, había sido destacado como militar en diferentes misiones internacionales. Precisamente, Benavides estaba cumpliendo una de estas misiones como agregado militar, como observador y demás en nuestros países, y es llamado precisamente Benavides para que acuda y sea nombrado como presidente del Perú. A Benavides nadie lo eligió, básicamente fue el Congreso que para concluir el periodo de Sánchez Cerro llama a Benavides. En teoría, en teoría Benavides debía gobernar desde el año de 1933 hasta el año de 1936. Y en ese año se convocan a elecciones para que se produzca el sucesor de Benavides. En el año del 36 las elecciones se desarrollan normales y el que gana es David Sabanero Campos. Es el que gana las elecciones, Luis Antonio Eguiguren es el que gana las elecciones en el año de 1936. Eguiguren, el que había liderado la Asamblea Constituyente, ya, él gana las elecciones en el 36. Sin embargo, el Congreso no va a reconocer estas elecciones. ¿Por qué? Porque van a decir que participaron apristas y que en ese momento el APRA era un partido ilegal y que por lo tanto entonces Eguiguren no iba a ser nombrado como presidente y por eso es que deciden que Benavides, nuevamente el Congreso de forma totalmente inconstitucional y autoritaria, deciden que Benavides complete un mandato presidencial, es decir, gobierne por 6 años. Por eso es que Benavides va a gobernar del 33 hasta el 39, porque debía irse en el 36, pero no se fue. Durante el gobierno de Benavides, a pesar de que él va a ser un militar de carácter autoritario, va a tener una cierta política de llegada o de entendimiento con los apristas, sobre todo.
Por eso es que va a promover una política de paz y concordia. Esto no quiere decir que los roces y los enfrentamientos entre el APRA y el gobierno se hayan dilucidado totalmente, sino que lo que quería Sánchez Cerro era tratar de acabar con la alta inestabilidad política que se había producido entre los años 1931, perdón, 1932 y 1933. Va a dar precisamente esta ley de amnistía general y la política de paz y concordia. Durante su gobierno se va a promulgar un nuevo Código Civil, el Código Civil del año 1936, y se va a establecer para, sobre todo, apoyar a los sectores obreros, el famoso seguro social obrero. El gobierno de Benavides se va a caracterizar precisamente por dar una serie de medidas de tipo populista, a apoyar precisamente a los sectores más afectados del crack del 29. Apoyó a los obreros, a los trabajadores y va a crear una serie de instituciones que permiten precisamente a los obreros poder mejorar su calidad de vida, como el Seguro Social Obrero. Va a construir el Hospital Obrero, que actualmente es el Hospital Guillermo Almenara. Durante su gobierno se va a crear el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social, por ejemplo, para apoyar a estos sectores obreros dentro del país. También se van a crear los primeros barrios obreros, por ejemplo. Algunos de ustedes vive en La Victoria o cerca de La Victoria. No sé si alguno de ustedes sea de por ahí, pero por ejemplo, los primeros barrios obreros son creados por Benavides. ¿Y dónde se van a ubicar? Pues en el distrito de La Victoria. Ahí vamos a tener una serie de mecanismos para que los obreros puedan acceder precisamente a estas viviendas dentro de estos barrios obreros. Se hacían una serie de sorteos para que precisamente los obreros pudieran llegar a estas casas. Evidentemente pagaban un alquiler mensual, de acuerdo al ingreso familiar y al tamaño de la vivienda a la cual el obrero accedía. Durante el gobierno de Benavides también se va a desarrollar una serie de creación de infraestructura. Estamos hablando de la construcción de carreteras, como la carretera Panamericana, por ejemplo. No sé si ustedes viven cerca a la carretera Panamericana. Panamericana Sur, Panamericana Norte, que es conectada por evitamiento. Supuestamente, en teoría, la carretera Panamericana tenía la intención de bordear la ciudad para que los que viajaran de norte a sur no tuvieran que entrar a la ciudad y todo el tráfico y después salir. No, en teoría la carretera tenía la intención de evitar precisamente el centro de la ciudad. Hoy por hoy, evidentemente, con el gran crecimiento de la ciudad de Lima, pues ya la carretera Panamericana ha quedado dentro de la misma ciudad. Ahora, la carretera Panamericana, su mismo nombre lo dice, Panamericana, es parte de un proyecto más grande, impulsado desde los Estados Unidos, que va a ser precisamente, o cuál era el objetivo de ese proyecto, crear una sola vía que pudiera conectar todo el continente desde norte a sur. De hecho, toda esta carretera se llama Roosevelt, me parece que es el nombre que le dan los americanos, o Delano Roosevelt, le dan todo este tramo que supuestamente tenía como objetivo conectar Alaska hasta Tierra del Fuego. El tramo peruano de la Panamericana, pues la crea este señor Benavides. Y el otro va a ser la carretera central, que va a ser otra vía importante, que va a unir Lima con el centro del país, particularmente la ciudad de Huancayo. Esta carretera central, si ustedes la han utilizado cuando viajan a Huachipa o Chosica, o cuando se van para Huancayo, o para el norte, para el centro del país, pues es esta la carretera central, que por cierto está tratando de ser, en estos tiempos, tratando de ser reformada, que tratar de crear más carriles, porque si han viajado por la carretera central, sabrán que es una vía de doble carril, lo cual hace tedioso a veces el tránsito por esta carretera. Pero bien, esta carretera, ¿quién la crea o quién la construye? Pues este señor, ¿durante qué gobierno se construye? Durante el gobierno de Óscar R. Benavides. Benavides también va a reformar el Palacio de Gobierno, dándole precisamente el aspecto que tiene en la actualidad, porque como ustedes sabrán,
El Palacio de Gobierno era la antigua Casa de Pizarro, y precisamente a lo largo de los años habían habido una serie de remodelaciones, una serie de cambios en la estructura de este edificio. ¿Y quién va a ser el que le va a dar ya las dimensiones actuales del Palacio de Gobierno? Pues va a ser este señor Óscar R. Benavides. También va a construir el Palacio de Justicia. ¿Alguno de ustedes ubica el Palacio de Justicia? ¿Han ido al centro cívico por el Hotel Sheraton? ¿O han ido a Polvos Azules, por ejemplo? ¿O han ido a la avenida Wilson, por ejemplo? Ya, se han ido ahí al centro cívico, ahí al frente, ahí está ese Palacio de Justicia, que es un edificio de carácter neoclásico. ¿Por qué decimos neoclásico? Porque tiene toda la influencia de ser una estructura clásica, es decir, con clara influencia de los estilos arquitectónicos y artísticos griegos y romanos. Pues bien, ahí está el Palacio de Justicia. Ahí también funciona, o bueno, ya va a dejar de funcionar el Archivo General de la Nación, sobre todo la sección republicana del Archivo General de la Nación. Ya esperemos que en los últimos tiempos, en estos años, perdón, se pueda construir ya un edificio propio para el AG, porque hay problemas ahí entre el Palacio de Justicia y el AG. Pero ahí también en la actualidad funciona el AG. Bien, estas van a ser entonces las medidas impulsadas por el gobierno de Benavides. Durante el gobierno de Benavides vamos a tener un acercamiento un poco más hacia el fascismo. Incluso se habían contratado misiones italianas, por ejemplo, para la reforma de la policía. Si ustedes ven el contexto, los italianos eran de clara tendencia fascista. Ahora, ¿cuándo se cortan estos vínculos entre el Perú y los países fascistas? Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Es más, hay una imagen, una fotografía, en donde se puede apreciar, por ejemplo, en Alemania, en la inauguración de una calle que se conocía como la calle Lima. Ahora, ¿por qué los alemanes en esta época inauguran esto? Porque era un honor a un aniversario de la ciudad de Lima. ¿Por qué? Al parecer, los alemanes tenían ciertas simpatías con esta ciudad y demás. No se puede apreciar a Hitler en la inauguración de esta calle dentro de Berlín, pero sí se puede apreciar a Himmler, que era uno de sus segundos al mando. Hay precisamente una clara influencia fascistoide y una mirada hacia el fascismo muy cercana que tienen estos señores de Sánchez Cerro y Benavides. Sin embargo, a pesar de eso, existe, por ejemplo, un informe en Italia en donde dicen que es muy poca la posibilidad de que un fascismo se instaure en el Perú, porque señalaban que ni Benavides ni Sánchez Cerro anteriormente habían tenido la posibilidad de poder iniciar un proceso fascista de verdad. Hay una influencia fascista, sí, pero no se le puede decir abiertamente que hayan sido fascistas del todo a estos señores Sánchez Cerro y Benavides. Bien, en el año de 1939, el gobierno de Benavides culmina. Se convocan a elecciones y el que gana la elección esta vez va a ser un antiguo miembro de la oligarquía, una familia que había tenido ya un pasado histórico dentro de nuestro país y que pertenecía precisamente al campo de la banca, de las inversiones en minas, en haciendas y demás. ¿Quién es este señor? Pues el hijo de Prado. ¿Quién gana las elecciones? Pues Manuel Prado Ugarteche, el hijo del gran Prado, el Prado que había luchado primero en contra de los españoles y que luego es acusado de traición. Ya, ese señor es el hijo de ese señor es el que gana las elecciones en el año de 1939. A este periodo, este breve periodo que va a ir de 1939 a 1948, como verán, apenas 9 años, se le va a conocer como la Primavera Democrática. Se le conoce así como Primavera Democrática porque es un periodo en el cual se va a lograr que los civiles y con apoyo popular logren gobernar el país. Hay una apertura democrática hacia los partidos perseguidos, sobre todo hacia el APRA.
también al Partido Comunista Peruano, pero sobre todo el APRA va a volver a la legalidad durante este periodo. Este gobierno de la Primavera Democrática va a representar los intereses de la burguesía nacional. Estamos hablando ya de una burguesía un poco más moderna. Estamos hablando de una burguesía que también ya empieza a preocuparse por los problemas sociales de nuestro país. Además de que aparece una clase media intelectual que empieza a criticar abiertamente los problemas de la oligarquía y del latifundio en la sierra. Ya tenemos entonces movimientos, sobre todo de clases medias, que tratan de transformar el país. Lo vamos a encontrar sobre todo en el FREDENA, en el Frente Democrático Nacional, que va a ser un colectivo de posturas intelectuales, sobre todo de clases medias, es decir, estudiantes universitarios, que vienen precisamente de estos sectores clase medieros, que van a criticar abiertamente la forma de gobierno oligárquico y que van a lograr llevar a un candidato al poder, que va a ser va a ser Bustamante Rivera, que va a gobernar después de Prado Ugarteche. Bien, en el plano político, este periodo de la Primavera Democrática, como les decía, una seguidilla de gobiernos de civiles, tolerancia hacia el Partido Comunista Peruano y el Partido Aprista, van a evitar el ascenso de Unión Revolucionaria. Es la verdad, la Unión Revolucionaria, este partido de clara tendencia fascista, que había logrado un gran apoyo popular durante los años anteriores, va a terminar siendo eclipsado por un lado por el APRA, pero por otro lado también por los movimientos clase medieros que surgen durante este periodo. Estamos hablando también precisamente del FREDENA. Durante este periodo, en el plano económico, estamos hablando del incremento de las exportaciones, sobre todo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial le permite al Perú poder aumentar precisamente la cantidad de productos que exportaba, sobre todo ante la gran demanda de materia prima que solicitaba los Estados Unidos de América. Cuando los Estados Unidos de América entran en la guerra en el 41, esto va a ser precisamente un gran beneficio económico para nuestro país. De la misma manera, el gobierno, sobre todo de Prado, va a preocuparse por industrializar el país. Ya lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, conforme va a desarrollarse este periodo de la Primavera Democrática y con las claras tendencias y presiones apristas, vamos a ver a un Estado que va a tratar de ir controlando cada vez más los precios, va a tratar de establecer un rígido control monetario, va a tratar de congelar precisamente los precios para evitar que estos suban de manera abrupta. Esto va a ocasionar que el mercado se desregule, ocasionando sobre todo hacia el final de este periodo de la Primavera Democrática una crisis económica. Además de que cuando culmina la Segunda Guerra Mundial en el 45, se cortan precisamente las exigencias de materias primas y por lo tanto el Perú vuelve a entrar en un periodo de crisis económica. No solo el Perú, sino todo el mundo entra en un periodo de recesión y de estancamiento económico con la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Esto va a ocasionar evidentemente que haya una serie de problemas políticos internos dentro de nuestro país, crisis económica, crisis política, crisis social, y por eso es que la Primavera Democrática, este ensayo democrático que va a durar del 39 al 48, va a culminar ¿con qué? Con otro golpe de Estado. Bien, en el contexto internacional, el Perú se va a declarar neutral frente a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, va a tener una clara afinidad hacia los aliados. Al final, el Perú termina declarando la guerra a Alemania, pero cuando Alemania ya está totalmente derrotada en el año de 1945. ¿Por qué lo hizo? Para que pueda entrar a la ONU, para que pueda entrar a la Organización de las Naciones Unidas, y ahí el Perú, digamos, declara la guerra a Alemania y a Japón, pero en realidad va a ser una declaratoria más que nada nominal, porque el Perú nunca envió soldados, ni envió tanques o aviones para luchar en este conflicto. Lo que sí envió fue voluntarios. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial y también durante la Primera Guerra Mundial, varias embajadas abrían precisamente sus inscripciones para que
las personas que quisieran pudieran enlistarse en los ejércitos de los países en guerra. Varios peruanos se van a enlistar de manera voluntaria para luchar en el conflicto. Uno de ellos va a ser George Sanginés. George Sanginés va a ser este voluntario peruano que va a participar, entre otras cosas, en el desembarco de Normandía. Él ya falleció hace 2 años, me parece, o el año pasado, si mal no recuerdo. Él cuenta que aquí en el Perú no tenía familia, no tenía nada, así que decidió por la anécdota y por la aventura enrolarse en el ejército belga. Si bien es cierto, en esa época el ejército Bélgica había sido conquistada por los nazis, todavía las embajadas internacionales estaban formando cuerpos y brigadas internacionales formados precisamente por estos países que habían caído bajo el dominio nazi, pero que todavía tenían sus embajadas o sus gobiernos en el exilio. Pues bien, precisamente él se enlista en el ejército belga, él cuenta su historia, de que él es llevado a Gran Bretaña, ahí es entrenado y al final lo envían a luchar en Francia. Él va a ser el último voluntario peruano vivo o bueno, el último en morir, digamos, voluntario peruano que quedó vivo de toda esa generación hasta hace 2 años, que falleció de formas naturales. Él recibió un reconocimiento de Bélgica y todo por su participación armada durante la Segunda Guerra Mundial. Bien. Y también en 1940 va a haber un gran terremoto que va a destruir Lima. Va a ser, digamos, el último gran terremoto que ha sufrido nuestra ciudad, con víctimas y todo. Bien, el primer gobierno de Prado Ugarteche va a ir entre los años 1939 a 1945. Durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se va a desarrollar una apertura hacia la creación de sindicatos. Se legalizan los sindicatos y se crea la Confederación de Trabajadores del Perú, o CTP. De la misma manera, va a haber una mayor apertura para la participación democrática de varios partidos políticos. Se va a parar un poco la represión hacia el APRA, pero va a haber una alianza, va a haber una abierta alianza con el Partido Comunista Peruano. ¿Alguno de ustedes puede intuir por qué el gobierno de Prado Ugarteche, que representaba los intereses de la burguesía nacional, de la oligarquía, tiene una alianza y una tolerancia con el Partido Comunista Peruano? ¿Alguno de ustedes puede intuir por qué? ¿Por qué se desarrolla esta tolerancia hacia el Partido Comunista Peruano? Que, como ustedes recordarán, el comunismo buscaba abolir la burguesía y derrotarla, implementar la dictadura del proletariado. ¿Por qué, si era tan contradictoria con la principal base de apoyo de Prado, permite que este partido político desarrolle una actividad importante durante su gobierno? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea del por qué? ¿O puede intuir el por qué? ¿Por qué es que se da esta alianza con el Partido Comunista Peruano? Pues bien, no se preocupen, yo se los comento. Recuerden el contexto y la coyuntura. ¿Qué es lo que se está viviendo en el mundo? La Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son los aliados? Está Gran Bretaña, está Estados Unidos, están varios otros países, pero ellos, digamos, son los más importantes. Y por el otro lado está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que está precisamente, está aliada al bloque capitalista para derrotar al fascismo. En este contexto, una de las condiciones, digamos así, que había puesto Stalin para que se produzca esta alianza entre ambos bloques para derrotar al fascismo era que los países que estuvieran influenciados bajo el poder norteamericano, pues no persigan abiertamente al comunismo. Por eso es que hay una alianza. Más que nada es una alianza por la coyuntura internacional entre el gobierno de Prado Ugarteche y el Partido Comunista Peruano. Bien, durante su gobierno se aumentan las exportaciones de algodón, caucho y cobre, sobre todo por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, por la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y la alta demanda de materias primas que se necesitaba para los esfuerzos bélicos. Durante el gobierno de Prado Ugarteche se buscó crear precisamente nuevas corporaciones de desarrollo. ¿Qué son las corporaciones de desarrollo? Eran precisamente instituciones
creadas con la intención de tratar de aprovechar al máximo los recursos naturales de nuestro país y así poder iniciar un proceso de industrialización y extracción de recursos para la mejora del país. Por eso es que se crea, por ejemplo, la Corporación de Desarrollo del Santa, para el río Santa, en el norte del país, en la región de Ancash, ahí está el río Santa, sobre todo para poder aprovechar algún tipo de industria eléctrica en la zona. Lo que se buscaba era precisamente aprovechar las caídas y la caudalosidad del río para poder generar una importante industria de producción eléctrica y sobre todo poder crear en la zona de Chimbote, por ejemplo, una zona de producción industrial importante. Es un proyecto que lo va a compartir Prado y ahí van a haber precisamente varios políticos y presidentes que también van a tratar de implementar esto. De la misma manera, se va a desarrollar la Corporación de Aviación Comercial para tratar de implementar esta forma de transporte en nuestro país. Y la Corporación de Desarrollo del Amazonas, que buscaba precisamente tratar de encontrar algún tipo de beneficio económico utilizando precisamente las bondades y las riquezas de la Amazonía peruana, sobre todo dentro del río Amazonas. Estas corporaciones de desarrollo van a ser importantes porque van a tratar de modernizar e industrializar hasta cierto punto el país. Durante el gobierno de Prado, la Biblioteca Nacional del Perú va a sufrir su segunda gran tragedia. ¿Cuál fue la primera gran tragedia de la Biblioteca Nacional del Perú? Pues va a ser durante la Guerra del Pacífico, cuando sustraen gran parte de su colección documentaria. La segunda gran tragedia que va a sufrir la Biblioteca Nacional del Perú va a ser el incendio que va a sufrir esta biblioteca. Ustedes ubican la Biblioteca Nacional del Perú, la que está en la avenida Abancay. ¿Alguno de ustedes ha ido a la Biblioteca Nacional del Perú? Esta que está en la avenida Abancay, casi al frente del Congreso. Ya, pues bien, esa biblioteca se incendia. ¿Cuándo? En el año de 1943. El 10 de mayo de 1943, esa gran biblioteca termina incendiándose, logrando entonces perder gran parte de la colección bibliográfica que estaba en el segundo piso de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué se incendió? Hasta el día de hoy sigue en debate. La versión oficial fue que hubo un cortocircuito, una serie de cables en mal estado, hizo que la estructura se incendiara. De esta manera, entonces, gran parte de los libros se pierden. Felizmente, como bien señalan muchos historiadores y muchos trabajadores de la Biblioteca Nacional, los libros más importantes, es decir, los libros más valiosos de la biblioteca, eran resguardados dentro de la oficina del director. Y por eso es que estos libros logran sobrevivir al incendio. Toda la segunda planta termina destruyéndose por el voraz incendio que va a sufrir la biblioteca en 1943. El 10 de mayo de 1943 se incendia entonces esta importantísima institución. Van a echarle la culpa precisamente al director y a la gestión, producto del mal estado de la infraestructura del lugar, y producto de esto se dijo que se había incendiado la Biblioteca Nacional. Ahora bien, en el año de 1940 se produce un censo. En realidad el censo lo había planeado Benavides. Benavides había planeado todo el censo y había dejado todo listo para que Prado simplemente llegara e implementara el censo. Por eso es que el censo se da en 1940, ya que a Benavides ya no le da tiempo de poder implementar esto. El censo de 1940 es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque nos señala que, primero, la mayor cantidad de población en el Perú estaba en la sierra. Todavía el Perú seguía siendo evidentemente rural, y la sierra seguía siendo como
algún experto en la época dijo, el corazón demográfico de nuestro país, la riqueza demográfica, es decir, donde había más gente era en la sierra. Sin embargo, ya desde 1940 se está observando que, si bien es cierto, la mayor cantidad de gente está en la sierra, las ciudades costeñas empezaban a crecer a un ritmo importante. La ciudad más poblada, evidentemente, era Lima, seguida por ciudades como Trujillo, Arequipa o Cusco. Pero de todas las ciudades más pobladas, de todas las ciudades, las más pobladas estaban en Lima. La mayor cantidad estaban en la costa, perdón. De esta manera, entonces, se puede observar que hay un crecimiento importante de la población urbana. De la misma manera, se puede observar que hay una gran cantidad de niños dentro de la población peruana. De ahí se explica precisamente el gran boom demográfico que luego va a experimentar nuestro país. ¿Por qué? Porque estos niños empiezan a crecer y empiezan a tener familia y una gran cantidad de personas empiezan a nacer en la segunda mitad del siglo XX. Porque de la segunda mitad del siglo XX en adelante el Perú experimenta precisamente un boom demográfico importante. ¿Dónde vamos a encontrar estos antecedentes? Pues aquí, el censo de 1940 ya nos está avisando precisamente por dónde está yendo la línea demográfica que va a tener y que va a experimentar nuestro país. En el plano internacional, vamos a tener una breve guerra, que va a ser la guerra con el Ecuador en el año de 1941. Va a ser una guerra que se va a luchar unos meses en el campo militar, pero que se va a prolongar producto de las negociaciones pacíficas entre Perú y Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay dos versiones. Como todo en esta vida, hay dos versiones. Está la versión ecuatoriana y está la versión peruana. No sé si lo dije aquí, pero es importante señalar que durante mucho tiempo, ahora ya no mucho, pero durante mucho tiempo, los ecuatorianos siempre habían visto al Perú como un país invasor. Así como nosotros decimos que el chileno es invasor, cruel y que se llevó nuestros territorios y demás, ya. Los ecuatorianos también nos acusan de lo mismo. Nosotros somos los chilenos para los ecuatorianos, más o menos para que lo entiendan. ¿Qué es lo que reclaman o reclamaban los ecuatorianos siempre? Los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Esos territorios, según los ecuatorianos, nosotros los peruanos se los habíamos arrebatado. Lo que querían los ecuatorianos era un acceso de navegación al río Amazonas. Eso era lo que querían los ecuatorianos. Siempre han querido eso los ecuatorianos y por eso es que siempre ha habido problemas limítrofes con los ecuatorianos desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Ahora ya no, porque ya se demarcó la frontera de forma oficial, entonces las fronteras ya están oleadas y sacramentadas. Pero en esa época vamos a tener entonces enfrentamientos con el Ecuador en el 41. ¿Cuál va a ser la versión ecuatoriana? La versión ecuatoriana va a decir que los ecuatorianos se habían confundido al momento de ver sus mapas y habían entrado en territorio peruano sin precisamente saber que estaban en territorio peruano y habían iniciado todos los trabajos para poner un puesto y una base fronteriza en territorio peruano. Precisamente los ecuatorianos van a decir que se va a producir una escaramuza entre patrullas fronterizas y que este va a ser el pretexto utilizado por Perú para iniciar una guerra abierta en contra del Ecuador. La versión peruana evidentemente es distinta. La versión peruana va a decir que tropas ecuatorianas deliberadamente atacaron el puesto de Lechugal y Aguas Verdes y este va a ser el desencadenante del conflicto. Lo cierto es que en esta guerra los que ganamos vamos a ser nosotros. Bueno, de hecho, Ecuador siempre le hemos ganado en los conflictos militares. Pues bien, en la guerra del 41, el ejército peruano era uno de los mejores ejércitos de la región. Contaba con unidades aéreas, contaba con unidades móviles e incluso contaba con una flotilla de tanques, los famosos tanques checoslovacos, que habían sido comprados a Checoslovaquia antes que cayera bajo la anexión de Hitler. Pues bien, aquí se va a movilizar al agrupamiento norte, comandados por Eloy Ureta, que va a ser una unidad mecanizada. Por eso es que rápidamente el Perú logra imponerse sobre el Ecuador, moviliza sus tanques, utiliza ataques aéreos coordinados con ataques terrestres
y logra entonces ocupar toda la provincia del Oro y amenazamos con llegar a Guayaquil. Precisamente esta rápida victoria que va a tener el Perú va a ocasionar que en el Ecuador el ejército ecuatoriano menor preparado, menor equipado, pues entre en colapso y solicite las negociaciones de paz y demás. En este contexto se va a producir, por ejemplo, la primera operación aerotransportada de la región en nuestro país, producto del conflicto. Es decir, la primera vez en donde se va a utilizar paracaídas en una guerra, en esta parte del mundo, va a ser precisamente en la guerra del 41, cuando tres comandos paracaidistas peruanos, ingresen precisamente en Puerto Bolívar y en operaciones conjuntas con otras fuerzas que ya estaban preparadas para ingresar, traten de neutralizar los envíos de armamento que llegaban a través de este puerto. De la misma manera, aquí se va a inmolar el héroe máximo de la Fuerza Aérea de nuestro país, que va a ser José Abelardo Quiñones, que cuando su avión es golpeado por una batería antiaérea, pues básicamente este señor hace la de los kamikazes y decide enrumbar su avión en contra de las baterías ecuatorianas y de esta manera logra precisamente destruir al enemigo, convirtiéndose en el máximo héroe de la Fuerza Aérea de nuestro país. De esta manera, entonces, nosotros logramos vencer militarmente a los ecuatorianos. Sin embargo, como se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le dijo al Perú que ya no siga avanzando más. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de América dijo que no iba a apoyar a ningún país expansionista dentro del continente americano, que bastaba ya con lo que estaba pasando en Europa, como para que en América también se estén produciendo estas guerras de conquista de territorios y demás. Bien, como Estados Unidos entonces no iba a apoyar esto, el Perú ocupa toda la provincia del Oro, pero luego en la firma del tratado, o sea, se detiene en la provincia del Oro y no sigue avanzando más hacia el norte. Pues bien, como se inicia entonces las negociaciones de paz, pues básicamente las operaciones militares se quedan estancadas. Ahora bien, hay un bonito documental que está en YouTube completito que se llama Alerta en la Frontera. No sé si lo han visto. Es un documental que habla precisamente de esta guerra del 41. ¿Qué es lo que pasa? Este documental, Alerta en la Frontera, fue producido en el mismo año de 1941 con la intención de reclutar a más soldados en caso de que se produzca una guerra mucho más fuerte y mucho más prolongada con el Ecuador. Sin embargo, como esto no se dio, el documental no fue estrenado en esa época. Felizmente, el documental es rescatado, porque es rescatado, estaba a punto de ser tirado a la basura. El documental es rescatado, porque estaba no guardado, estaba ahí amontonado en el Centro de Estudios Histórico-Militares. Lo han podido rescatar, lo han podido, digamos, reconstruir en ciertas partes y felizmente está completito en YouTube. Si quieren verlo, pueden poner Alerta en la Frontera y precisamente es un documental que habla sobre este conflicto. Pues bien, en el Protocolo de Paz y Amistad y Límites de Río de Janeiro de 1942 ya se van a establecer las fronteras limítrofes entre Perú y Ecuador. Se va a empezar a demarcar toda la frontera, excepto una zona que se va a conocer como la Cordillera del Cóndor, en donde no se va a poder demarcar en su totalidad. Producto de este problema es que más adelante en el siglo XX vamos a tener nuevos enfrentamientos bélicos con el Ecuador, como el Falso Paquilla o la Guerra del Cenepa del 95, que ambos conflictos van a ser muy cortos, muy cortos. Pues bien, en la pelea internacional, como les decía, el Perú apoya a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el Perú durante este periodo va a cometer una de las, tragedias o una de las vergüenzas más grandes en el plano diplomático. ¿A qué me refiero? Que cuando inicia la Segunda Guerra Mundial y cuando sobre todo Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, pobladores y ciudadanos alemanes y sobre todo japoneses que vivían en nuestro país van a ser abiertamente hostilizados, van a ser abiertamente hostigados por parte del Estado peruano. Muchos de los japoneses
van a terminar siendo deportados hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al igual como Alemania y la Unión Soviética tenían sus campos de concentración, Estados Unidos también tenía sus campos de concentración de japoneses, que van a terminar precisamente en estos lugares, en estos campos de concentración, porque evidentemente eran sospechosos de trabajar para el enemigo en esa época cuando Estados Unidos estaba en abierta guerra contra Japón. Y el Perú los va a deportar de aquí. Eran ciudadanos japoneses que no tenían nada que ver con la guerra, que habían vivido aquí durante mucho tiempo y demás, pero que evidentemente van a ser obligados a dejar sus cosas y van a ser deportados a los Estados Unidos. Ahora bien, tanto es así que, por ejemplo, el Banco Italiano va a tener que cambiar su nombre. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué el Banco Italiano tiene que cambiar su nombre? Porque Italia era aliada de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben cómo se llama el Banco Italiano en la actualidad? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el Banco Italiano en la actualidad? ¿Cuál es el nuevo nombre que le ponen al Banco Italiano y que sigue funcionando en la actualidad? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Han visto el cuy mágico que presta plata? El BCP, exacto, compañero Farid, el Banco de Crédito del Perú. El BCP es el Banco Italiano. Para que vean el fuerte hostigamiento que va a sufrir, van a sufrir los civiles que eran italianos, alemanes y en especial los japoneses. Pues bien, surge el FREDENA durante este periodo, que es el Frente Democrático Nacional. Básicamente es un grupo de intelectuales, clase medieros, que están tratando de reformar el país. Tienen un fuerte discurso antioligárquico, tienen un fuerte discurso antigamonalista. Muchos de ellos están tratando precisamente de acabar con el control económico que tiene la oligarquía en nuestro país. Precisamente es el FREDENA, con apoyo de el APRA, el que impulsa la candidatura de José Luis Bustamante Rivero para el año de 1945. Bustamante Rivero, entonces, en las elecciones del 45, logra imponerse con el apoyo abierto del FREDENA, con el apoyo del APRA, y es proclamado entonces nuevo presidente del Perú. El gobierno de Bustamante Rivero va a llegar con muchas expectativas al sillón presidencial, porque va a buscar precisamente implementar una serie de reformas sociales, económicas importantes en beneficio de la mayoría de peruanos. Sin embargo, el gobierno de Bustamante Rivero se va a caracterizar por una gran inestabilidad política. Bustamante Rivero es uno de esos pocos presidentes que va a ser conocido y recordado como uno de los que más se apegó a las leyes y a la Constitución al momento de gobernar. Y como se apegó mucho a estas leyes y constituciones al momento de gobernar, le terminaron dando golpe de Estado. Ya que Bustamante Rivero no supo cómo poder controlar políticamente a dos bandos claramente enfrentados. ¿Cuáles van a ser estos dos bandos? Por un lado, las exigencias de reformas políticas, sociales y económicas, es decir, reformas estructurales que el APRA trataba de imponer, y por el otro lado, a la oligarquía, que trataba de evitar a toda costa que el APRA imponga su propia agenda política. Vamos a tener entonces a dos grupos políticos que van a presionar mucho a Luis Bustamante y Rivero. Por un lado, el APRA va a ver a Bustamante y Rivero como una persona débil, incapaz de iniciar las reformas, y por el otro lado, la oligarquía va a ver en Bustamante y Rivero a una persona débil, incapaz de poder frenar todas las pretensiones apristas. Por eso es que el gobierno de Bustamante y Rivero se va a caracterizar sobre todo por la gran inestabilidad política que va a haber durante su gobierno. Vamos a entender a un Bustamante Rivero totalmente solo, que va a tratar de sortear durante su gobierno todas las acometidas de la Alianza Nacional, la oligarquía, y por otra parte de el APRA. En el plano de las obras, las obras que va a implementar durante su gobierno, Bustamante y Rivero va a dar la ley de educación gratuita. A partir de aquí ya la educación se convertía gratuita dentro de nuestro país. De la misma manera, se va a implementar la ley del llanaconaje. La ley del llanaconaje va a ser una ley que buscaba proteger precisamente a los miles de llanaconas
que trabajaban dentro de haciendas y otras actividades agropecuarias dentro de nuestro país. Con la ley del llanaconaje se prohibió el trabajo gratuito en la tierra. Es decir, que a partir de aquí, los grandes hacendados o latifundistas tenían que pagarle un trabajo, pagarle un salario por el trabajo de estos campesinos que anteriormente habían trabajado como yanaconas. Como ustedes recordarán, al yanacona no le pagaban en dinero, sino le daban una tierrita, una parcelita para que precisamente trabaje su campo y en compensación de esta parcelita trabajaba y daba una serie de servicios, no solo agrarios, sino también personales, a los grandes hacendados y latifundistas. Con esto, precisamente, los hacendados y latifundistas se ahorraban un montón de dinero. Con la creación de la ley del llanacanaje se buscaba precisamente que este tipo de explotación de la mano de obra culmine. Evidentemente no fue así, todavía se seguían dando este tipo de prácticas, pero ya es un avance importante. De la misma manera, durante su gobierno se va a crear la empresa petrolera fiscal, se va a crear el decreto supremo también de las 700, el decreto supremo 781. ¿Qué es el decreto supremo 781? Es un decreto en el cual se va a reclamar posesión o soberanía sobre las 200 millas de mar que iban hacia la costa peruana. Es decir, todo este tramo de 200 millas van a estar bajo soberanía peruana. De esta manera, entonces, el Perú va a reclamar este territorio como legítimo para el Perú y se va a crear el famoso Mar de Grau. Durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, sobre todo por presiones apristas, se va a buscar tratar de controlar los precios. Se va a tratar de aumentar el gasto público también para favorecer a las personas más necesitadas. Y en un afán de gravar impuestos hacia la oligarquía y sobre todo aumentar el erario nacional, se va a aumentar los impuestos a las exportaciones. Evidentemente, esta subida de impuestos hacía que los negocios de la oligarquía sean cada vez más caros. Además de que estamos en una época en donde las exportaciones de nuestro país han bajado. Recordarán ustedes que ya estamos viviendo el fin de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de posguerra. Esto evidentemente va a ocasionar que se produzcan una serie de problemas económicos dentro del gobierno de Bustamante y Rivero, problemas que él no va a poder solucionar por sí solo. De la misma manera, el APRA está tratando de que toda su agenda política y de transformación social se imponga y evidentemente esto va a aumentar la exasperación de la oligarquía. Se va a producir el asesinato de Francisco Graña Garland. ¿Quién es Francisco Graña Garland? Era el director del diario... Perdón. Era el director del diario La Prensa. ¿Por qué es que lo asesina? Porque él era un aprista, perdón, él era un antiaprista radical. Se sospecha precisamente que ha sido miembros del APRA los que han asesinado a Francisco Graña Garland. Esto va a ocasionar que se produzca un impasse dentro del gobierno de Bustamante y Rivero. ¿Cuál era este impasse? Para que se investigue precisamente el asesinato de Francisco Graña Garland y con la intención de Bustamante y Rivero de demostrar que es totalmente imparcial en las investigaciones, lo que hace es separar a los ministros de clara tendencia aprista que estaban dentro de su gabinete. Esto va a ocasionar precisamente una álgida protesta por parte del APRA y van los apristas a tratar de dar un golpe de Estado. ¿Cuándo es que los apristas dan un golpe de Estado? Pues nuevamente es la marinería aprista la que va a rebelarse en contra del gobierno de Bustamante y Rivero. Va a ser en el año de 1948, cuando nuevamente los apristas tratan de dar un golpe de Estado. El gobierno de Bustamante y Rivero logra contener este fallido intento de golpe de Estado aprista
pasa nuevamente a la ilegalidad al APRA y esto va a poner en evidencia la clara debilidad de Bustamante y Rivero al momento de tratar de controlar a estos apristas. El sector oligárquico se va a dar cuenta que Bustamante y Rivero es un hombre débil, que no puede controlar las pretensiones apristas y por eso es que va a negociar con ¿quién? Nuevamente con el ejército. ¿Quién va a ser el hombre encargado entonces de darle el golpe de estado definitivo a José Luis Bustamante y Rivero? Pues Manuel Odría. Manuel Odría en el año de 1948 derroca a Bustamante y Rivero y vamos a entrar a una nueva etapa dentro de la historia del Perú que va a ser el ochenio de Odría. ¿Por qué se le va a conocer como ochenio? Porque va a ir de 1948 a 1956. Es un gobierno que va a estar caracterizado por la defensa precisamente de los intereses oligárquicos. Con el apoyo de la oligarquía y con la venia de la oligarquía es que Odría llega al poder. Bien, en el año de 1948, con Odría en el poder, van a criticar abiertamente la forma en la que Odría ha llegado al poder y por eso es que se va a producir la famosa bajada al llano. ¿Qué es la bajada al llano? En el año de 1950 se van a producir unas elecciones. Odría deja el poder para participar en estas elecciones. Él va a formar la Unión Nacional Odrista, o UNO, que es así como se va a conocer el partido político de Odría. Con este partido político, con el UNO, Odría va a participar dentro de estas elecciones de 1950. ¿Saben cuántos candidatos se presentaron en estas elecciones de 1950? ¿Alguno de ustedes tiene idea de cuántos candidatos se presentan en estas elecciones? ¿O imaginan cuántos candidatos se presentan en estas elecciones? Solo se presenta un candidato. ¿Y saben con cuánto ganó este candidato? Con el 100% de los votos. ¿Quién era este candidato? Pues evidentemente Manuel Odría. Odría entonces hace toda esta parafernalia para legalizar su gobierno en el año de 1950. En el plano político se va a dar la ley de seguridad interior. Nuevamente se pasa de la ilegalidad a los comunistas y a los apristas. Va a haber una férrea persecución contra apristas y comunistas. Muchos líderes sindicales apristas, muchos partidarios apristas van a terminar siendo capturados, torturados, asesinados por el gobierno odrista. Víctor Raúl Aya de la Torre no va a poder escapar del país, pero sí se va a refugiar en la Embajada de Colombia. Los historiadores y los allegados a Odría señalan que en caso de que Víctor Raúl haya sido capturado por Odría, Odría lo iba a mandar a asesinar. Sabiendo esto, Víctor Raúl se esconde en la Embajada de Colombia y ahí va a terminar siendo un exiliado político. El país de Colombia va a permitir que Víctor Raúl se quede precisamente en sus instalaciones. Durante el gobierno de Odría es en donde por fin se va a dar la ley para que las mujeres puedan votar en las elecciones generales. En el plano económico vamos a tener la misión Klein. La misión Klein va a ser todo lo contrario a la misión Kemmerer. ¿Recuerdan la misión Kemmerer de los años 30? Ya, pues bien, la misión Kemmerer que proponía precisamente una revolución estatal y creación de instituciones para regular precisamente la economía y demás. Pues bien, la misión Klein va a ser lo contrario, porque va a recomendar establecer una economía de tipo liberal, ortodoxa, en donde precisamente el Estado dé mayores facilidades y no regule con gran peso las instituciones económicas. Durante el gobierno de Odría, nuevamente vamos a tener un aumento de nuestras exportaciones, gracias a una nueva guerra de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser esta guerra? La guerra de Corea. El gobierno de Odría va a combinar un fuerte autoritarismo con un populismo importante. Perdón. Es por eso que durante el gobierno de Odría se va a dar una serie de beneficios o facilidades para que la gran cantidad de migrantes que vengan a Lima tuvieran espacios que habitar. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Odría se produce la gran migración de la década de los 50. Durante el censo de los 40 se habían visto que había una gran cantidad de niños. Pues bien, estos niños crecieron y en la época de los 50 estos niños empiezan
a venir precisamente a poblar, sobre todo la capital. Se inicia un proceso migratorio importante, iniciándose un proceso que se conoce como el de cholificación de la capital. ¿Qué es el proceso de cholificación de la capital? Es un proceso en el cual las personas que vienen de las zonas andinas, selváticas, sobre todo andinas más que nada, vienen aquí a la capital, pero no abandonan sus antiguas tradiciones culturales, sino que tratan de adaptarlas y reimplantarlas frente a la nueva y dura realidad que les ofrece estos nuevos territorios. Por eso es que dentro de la capital empiezan a aparecer los famosos clubes regionales. No sé si algunos de ustedes o sus familias pertenecen a uno de estos clubes regionales, de alguno de estos pueblitos, por ejemplo. Por ejemplo, mi papá pertenece a un club regional de la zona de Ancash, porque mi papá es de Ancash, y precisamente agrupa a una gran cantidad de nacidos en este distrito que se llama Guayacayán, en donde precisamente ahí están los paisanos de mi padre, y mi papá participa ahí de las actividades, fiestas, reuniones y demás. Lo mismo mi abuelo, por ejemplo, de parte de mamá, es de Abancay, y también tienen un club regional así en donde los habitantes de este pueblo y de este distrito llegan ahí, también conversan y demás. Son estrategias de sobrevivencia que van a tener muchos de estos migrantes a Lima para tratar precisamente de sobrevivir frente a las duras condiciones que la capital le impone. Por eso es que se forman estos clubes regionales. No sé si alguno de ustedes ha participado en alguna feria, en una fiesta patronal o en una fiesta de aniversario de algún pueblo y demás. Yo sí, porque evidentemente tengo orígenes migrantes. O sea, yo sí nací en Lima, pero mis padres y mis abuelos sí vienen de otras zonas. Mi abuelo, por ejemplo, ¿cuándo llega a Lima? Durante este periodo. Mi abuelo llega de Abancay a Lima durante esta época. Pues bien, precisamente, producto de la llegada masiva de esta gente, se aumentan las medidas asistencialistas para precisamente apoyar a estos migrantes que están llegando a la ciudad. Se van a crear también durante este proceso los primeros distritos populosos de la capital. Estamos hablando de, por ejemplo, la creación de La Victoria, estamos hablando de la creación de Lagosquino, todas estas zonas que luego ya van a ir expandiéndose hacia el norte-sur, que van a terminar desembocando en la creación de Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y demás. Por ejemplo, yo soy de Comas. Aquí en mi cerro, y al otro lado del cerro está San Juan de Lurigancho. No sé si alguno de ustedes es de ese distrito, los distritos populosos. Se produce también en el mismo centro de Lima la llegada de estos migrantes. Por eso es que, como diría mi profesora de la pre de San Marcos, porque yo estudié en la pre San Marcos también, nos decía, los lindos de Lima, ¿a dónde se van? Pues se van hacia sus antiguas casas haciendas, Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja, y ahí en esos lugares van a acabar lo que mi profesor decía, los lindos de Lima, en referencia a las clases, digamos, aristócratas, oligarcas, que eran las que habían habitado el centro de Lima, pero producto de esta llegada masiva de migrantes, pues escapan de la capital, escapan de la capital según su óptica y llegan a esos distritos. Por eso es que La Molina, San Isidro, San Borja, Monterrico y todos esos lugares, Surco y todos esos lugares son, digamos, los lugares en donde viven las clases más acomodadas de nuestra ciudad. Bien. Durante su gobierno, por ejemplo, aquí podemos ver estas fotos de los migrantes. Aquí está el Agustino, por ejemplo, que es una zona de la capital, de Lima, en la que van a llegar primeramente estos migrantes. Dentro de las obras del gobierno de Odría vamos a tener la construcción de estadios como el Estadio Nacional, el Estadio Nacional de madera que nos regalaron por el centenario es reemplazado por un estadio de concreto, que es este de acá. Este de acá, este estadio. Yo cuando era pequeño, muy pequeño, estoy hablando de cuando tenía 7, 8 años, recuerdo haber ido a este estadio. Ya después el gobierno de Alan García reforma el estadio y es lo que tenemos en la actualidad. Y otro estadio va a ser el estadio de San Marcos. No sé si alguno de ustedes ha ido a la Universidad San Marcos o entrado al estadio de San Marcos, pero ese estadio también fue construido durante el gobierno de Odría.
Se construye el Hospital del Empleado, que va a ser el hospital que está en la avenida Salaberry. Se construye el edificio del Ministerio de Educación, se crean las grandes unidades escolares. El gobierno de Odría, precisamente para tratar de ganar a los jóvenes frente al aprismo y al comunismo, va a crear precisamente estas grandes unidades escolares, en donde a través de la educación se va a tratar de implementar valores religiosos, nacionales y cristianos para evitar precisamente la difusión de ideas revolucionarias como las del aprismo y el comunismo y demás. Tengo un amigo que está estudiando esto, está haciendo su tesis sobre esto. Y se crean también los centros de el Centro de Altos Estudios Militares para profesionalizar la carrera de las armas. Bien, dentro de las medidas sociales se crea el Seguro Social del Empleado, se masifica la educación a través de las grandes unidades escolares y, como les decía, una serie de políticas asistencialistas. Sobre todo la esposa de Odría va a estar muy vinculada a estos aspectos de apoyo a los migrantes, de estas medidas asistencialistas y demás. Pues bien, en el año de 1956, el gobierno de Odría iba a concluir y se estaba precisamente viendo la posibilidad de volver a la democracia. Aquí vamos a tener entonces el famoso Pacto de Monterrico. ¿Qué es el Pacto de Monterrico? Es una reunión en donde vamos a ver a Eudosio Rabines, Pedro Beltrán, Aya de la Torre y Manuel Odría, que van a tratar de negociar precisamente cuál va a ser la salida política para que Odría deje el país. Desde aquí ya Aya de la Torre está dando un vuelco ideológico, es decir, de aquí ya Aya de la Torre está renunciando a sus principales propuestas revolucionarias. Aquí Aya de la Torre ya está tratando de obtener el poder por el poder, básicamente, y que el APRA llegue al poder. De hecho, el vuelco ideológico de Aya de la Torre va a causar profunda decepción entre una gran cantidad de sus seguidores. Bien, en el año de 1956, entonces, culmina el gobierno de Odría, culmina el ochenio, que por cierto, si quieren encontrar, digamos, una versión novelada del ochenio, pueden leer el libro de Vargas Llosa. No sé si han escuchado o han leído Conversación en la Catedral. Ya, Conversación en la Catedral es básicamente la forma en que Vargas Llosa ve el ochenio de Odría cuando es joven. Bien, ya cuando Vargas Llosa era chévere, ahora ya es un viejo conservador. Bueno, siempre lo fue, pero antes por lo menos guardaba las apariencias. Ahora no. Bien, el que gana en la presidencia del Perú es Prado Ugarteche, nuevamente, por un segundo gobierno en el año 1956. Y al 62 se le conoce a este gobierno como el gobierno de la convivencia. ¿Por qué se le conoce como el gobierno de la convivencia? Porque aquí Aya de la Torre ya renuncia a toda su propuesta, a toda su propuesta revolucionaria de transformación radical para el país y decide apoyar abiertamente el gobierno de Prado Ugarteche, que representaba lo más rancio de la oligarquía nacional. O sea, Prado Ugarteche gana con la venia completa de la oligarquía. Durante el periodo de la convivencia vamos a tener el estallido de la Revolución Cubana, que va a influenciar a varios jóvenes latinoamericanos, incluidos aquí en el Perú, que van a ver nuevamente en la Revolución Cubana un punto de partida, una forma de poder transformar la sociedad. Por eso es que varios jóvenes van a sentirse profundamente conmovidos e influenciados por lo que está haciendo Fidel Castro. Van a tratar de hacer sus propias revoluciones al estilo cubano aquí también en nuestro país, precisamente para evitar que se produzca un proceso revolucionario en el Perú y en gran parte de los países latinoamericanos. Estados Unidos lanza la famosa Alianza para el Progreso, que era una forma de iniciar reformas tímidas desde arriba para evitar la irrupción de procesos revolucionarios como el cubano. El Perú se va a adherir precisamente a esta Alianza para el Progreso. Durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche se va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y aquí vamos a tener la aparición de partidos clase medieros formados por intelectuales, algunos de ellos de clara tendencia cristiana, que van a ser, por ejemplo, Acción Popular, que va a ser liderado por Fernando Belaúnde Terry, que es básicamente
es un arquitecto que tiene unas claras intenciones de transformación e industrialización del país. Y por otro lado vamos a tener a la democracia cristiana, que también van a tratar de reformar el país, pero evidentemente manteniendo digamos, el modelo de los valores cristianos y tratando de mantener cierto orden en el proceso de transformación sin llegar a la postura revolucionaria y violenta que el APRA propuso en sus inicios o el Partido Comunista Peruano también propuso. Básicamente, como bien señalan muchos autores, estos señores o estos jóvenes son jóvenes intelectuales que no compartían ni veían las formas en las que se conducían los partidos comunistas o el APRA. En el plano económico vamos a tener una ley de promoción industrial, se va a aplicar una serie de medidas de tipo liberal ortodoxa, sobre todo impulsada por Pedro Beltrán. Vamos a tener el estallido del boom pesquero con Luis Banquero Rossi, no sé si han escuchado hablar de este señor que termina siendo asesinado. Banquero Rossi logra crear una gran fortuna gracias al boom de la pesca. Y también vamos a tener al boom azucarero, sobre todo porque nuevamente Estados Unidos va a requerir azúcar peruana cuando se imponga el bloqueo sobre Cuba. Como ustedes recordarán, Estados Unidos pone un bloqueo sobre Cuba luego de la Revolución Cubana. En el plano social se va a crear la ley orgánica de barrios marginales para poder sanear y legalizar el posicionamiento de estos barrios marginales. Muchos de estos barrios marginales van a terminar siendo distritos opulentos. Se va a producir el inicio de las tomas de tierra. Ya durante esta época, ya desde antes se hablaba de una reforma agraria, pero el debate en torno a la reforma agraria se hace mucho más fuerte en los 60. Incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Alianza para el Progreso, le recomiendan al Estado peruano iniciar un proceso de reforma agraria importante, un proceso de reforma agraria controlado desde arriba. Sin embargo, esta reforma agraria iba a afectar a la oligarquía terrateniente y a los latifundistas terratenientes, tanto en la costa como en la sierra. Por eso es que muchos de ellos se negaban a realizar este proceso de forma voluntaria. Precisamente ante la negativa y ante el gran acaparamiento de tierra que va a haber tanto en la zona de la sierra como en la costa, ya en el Cusco vamos a tener unos primeros movimientos de tomas de tierra liderada por este señor, Hugo Blanco, que se va a producir en el año de 1962. Hugo Blanco todavía sigue vivo, es un líder político de la zona del Cusco que precisamente va a marcar y va a tener cierta importancia durante estas épocas. Ya en la actualidad está muy viejito y demás, pero sigue creyendo precisamente en las reformas de tipo socialista. Él va a ser un comunista trotskista, básicamente. Ese es su lineamiento político. Bien, durante el gobierno de Pedro Duarte se va a crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, ya que la reforma agraria era una cuestión importante. Se estaba generando una bomba de tiempo. Varios de los intelectuales de esta época estaban conscientes de que si no se producía una reforma agraria controlada desde arriba, era muy probable que se produzca una reforma agraria sin control, violenta y desde abajo, es decir, organizada por la misma población. Ya para la década de los 60 se están formando grupos armados que tienen dentro de su principal agenda política la creación de una reforma agraria. Ya desde esta época entonces se está viendo la necesidad de hacer una reforma agraria. Precisamente, en el año de 1962 se convocan elecciones. 3 candidatos son los que tienen la mayoría de votos, pero no alcanzan la valla electoral para poder ser nombrados presidentes. ¿Quiénes son? Odría, Aya de la Torre y Belaúnde Terry. ¿Qué es lo que sucede? Se denuncia fraude. Los militares dicen que los apristas han ganado con fraude porque ha habido personas iletradas que han participado en las elecciones. Debido a esto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le dice a Prado que anule las elecciones. Prado se los comunica a los candidatos, a Aya, Odría y a Belaúnde. Belaúnde sabe que cuenta con el respaldo de los militares. ¿Por qué? Porque la propuesta de Belaúnde era una reforma controlada desde arriba, pero precisamente dejando de lado a la oligarquía. Era la propuesta de Belaúnde. Los militares, que han sido formados dentro del Centro de Altos Estudios Militares y que han recibido clases de administración, economía, sociología y demás, quieren evitar a toda costa que se produzca una revolución comunista en nuestro país y saben que si no se hace una serie de reformas progresistas, lo más probable es que el comunismo y sobre todo
la forma en la que Fidel Castro había llevado a cabo su revolución, iba a ser precisamente perjudicial para el país. Por eso es que los militares mismos se dan cuenta de que es necesario reformar el país. Y sabían que con Odría eso no iba a pasar y los militares estaban profundamente en contra de la Torre. Por eso es que los militares no iban a aceptar bajo ninguna modalidad que Odría o Haya de la Torre llegue a la presidencia. Esto va a ocasionar entonces que se produzca una tensión porque no hay un presidente electo. Haya y Odría tratan de negociar, Belaúnde sabe que tiene el apoyo de los militares, por eso es que denuncia también el fraude, los militares le dan un ultimátum a Prado y al final son los militares los que van a dar un golpe de Estado. Pero esta vez ya no va a ser un militar, sino va a ser la institución. Las Fuerzas Armadas como institución dan el golpe de Estado, por eso es que se conoce estos gobiernos como el gobierno de la Junta Militar, porque no es un militar, sino es todas las Fuerzas Armadas las que dan el golpe de Estado. Es un régimen provisorio para evitar un gobierno aprista o conservador e iniciar precisamente una serie de reformas sociales, porque los militares saben que se va a iniciar un proceso de lucha armada si no se dan una serie de reformas importantes. Sus principales obras van a ser la Ley de Bases de la Reforma Agraria, se crea el Instituto Nacional de Planificación, se establece la cifra repartidora, se crea la Casa de la Cultura, hoy Ministerio de la Cultura, y durante este periodo aparecen precisamente las guerrillas que tanto temían los militares, que van a ser el movimiento de izquierda revolucionaria y por otro lado las guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional, que ya inician su actuar durante este periodo. El gobierno de las Fuerzas Armadas culmina en 1963 y el que suma el gobierno va a ser Belaúnde Terry, que era precisamente el candidato de los militares. Ellos esperaban que Belaúnde realice todas las reformas sociales necesarias para evitar un proceso revolucionario desde abajo y producir una gran conmoción social. Sin embargo, Belaúnde se va a mostrar muy débil. ¿Por qué? Porque va a tener una obstrucción legislativa, tanto del APRA como del UNO. Acá vamos a tener una de las alianzas más antinaturales de la historia del Perú. El APRA, junto con los odristas, se alían para hacerle la oposición a Belaúnde. Es decir, los odristas que habían perseguido y matado a un montón de apristas terminan aliándose con los mismos apristas y los apristas aceptan esta alianza para tratar de derrocar el gobierno de Belaúnde, básicamente. El MIR es derrotado por los militares, pero los militares para derrotar al MIR se han introducido dentro del Perú y han visto las claras condiciones de desigualdad en la que viven miles de peruanos. Y los militares están conscientes que el MIR ha sido fácilmente derrotado, pero pueden aparecer fácilmente otros grupos militares que asusen precisamente estas desigualdades para hacer un proceso revolucionario desde abajo. Durante el gobierno de Belaúnde Terry se establecen las elecciones municipales de Luis y aquí gana Luis Bedoya. Se crea el sistema de cooperación popular durante el gobierno de Belaúnde Terry, se promulga una tímida reforma agraria que no afecta a la gran propiedad y que no sirve básicamente para nada. Se crea el Banco de la Nación en reemplazo de la Caja de Consignaciones en el plano económico, se inicia la construcción de la Marginal de la Selva y se firma la famosa Acta de Talara con el escándalo de la página 11. Para el 67, el gobierno de Belaúnde está en crisis económica, hay una gran cantidad de sequías y hay protestas sociales. El punto que va a terminar con el gobierno de Belaúnde va a ser la firma del Acta de Talara con el escándalo de la página 11. ¿Qué decía en la página 11? Nadie sabe hasta el día de hoy. Simplemente se sabe que el presidente de la empresa petrolera fiscal sale a decir al aire que se ha perdido la página 11 y hasta el día de hoy no se ha encontrado. Pero este va a ser el pretexto que va a ser utilizado por Velasco para dar el golpe de Estado, para iniciar el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que va a ser gobernada primero por Velasco y luego por Morales Bermúdez. Ahora bien, los militares le quitan el respaldo a Belaúnde cuando se dan cuenta que Belaúnde no hace las reformas que había prometido. Y precisamente los militares hacen un gobierno revolucionario con la intención de evitar que se produzca una revolución de tipo marxista o de tipo comunista o de tipo castrista, en referencia a Castro, en nuestro país. Pues bien, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Perdón por haberme pasado unos minutos, voy a dar las claves. Las claves para esta semana son la 1B de barco, 2D de dedo, 3A de avión, 4C de casa y 5B de barco. Repito, las claves son 1B de barco, 2D de dedo, 3A de avión, 4C de casa y 5B de barco. Esas son las claves para esta semana. Conmigo será hasta el próximo lunes. Que tengan un muy buen inicio de semana. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima.